Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a al último video tutorial para culminar las diferentes actividades de direccionamiento estratégico. Para culminar el curso de direccionamiento, vamos a desarrollar una actividad número 3, que es un informe ejecutivo. Esta actividad va a estar habilitada hasta el 3 de diciembre. Es una actividad muy sencilla. La idea es que no nos compliquemos con la misma. ¿Y en qué consiste? Nosotros, en el ejercicio anterior de la actividad número 2, que fue el reporte de análisis estructural, lo que hicimos fue subir a la plataforma los diferentes reportes que generaba el software. Ya pues a todos los tengo aquí en la plataforma, los diferentes reportes que generaba el software. Entonces la idea es que ustedes de alguna manera, a partir de esta información que fue el reporte de análisis estructural, vamos a partir de esos resultados de ese ejercicio del software Micmac, vamos a desarrollar la actividad número 3, y la idea de esta actividad es que a partir de los resultados obtenidos vamos a plasmar en una presentación que, como pueden ver aquí en el video, yo les estoy entregando la plantilla base para que ustedes pues me escriban ahí los principales resultados. Aquí pues lo que yo quiero que ustedes me presenten son pues los principales análisis de los resultados del software. La primera diapositiva ustedes van a dejar el título tal cual, análisis estructural de la empresa tal, de acuerdo a cómo ustedes lo hayan desarrollado, y me colocan aquí en esta segunda parte los nombres de los integrantes del equipo. ¿Cuál es el contenido de la presentación? El contenido de la presentación es, en primera medida, colocar las variables de la empresa, luego colocar la clasificación de las variables según Godet, que para este caso pues realmente no tienen que hacer nada, sino simplemente yo les estoy entregando aquí el gráfico según Godet para que ustedes lo tengan en cuenta, pero pues hace parte de la presentación para que sea parte de la información que ustedes van a utilizar para el análisis y resultados. Posteriormente, en la tercera parte, la idea es que ustedes coloquen el gráfico de la tercera carpeta, que es el plano de influencias y dependencias. Más adelante, en el punto número 4, es como el punto fuerte de la presentación, en donde ustedes deben colocar pues el análisis de las variables de acuerdo a los distintos tipos que se presentan como posibles en el segundo punto, que es la clasificación de las variables según Godet, y finalmente una parte 5 en donde van a colocar conclusiones. Entonces, para recordar, veamos el transcurso de la presentación. Entonces, de esta manera, iniciamos con la presentación de las diapositivas. Como les decía, lo único que me tienen que colocar ahí es el nombre de la empresa y los nombres de los integrantes. En la primera parte, que corresponde a las variables de la empresa, lo único que me tienen que colocar es el listado de las variables, clasificándolas como internas o externas. La verdad no tienen que explicarlas, sino simplemente colocar los nombres. En esta segunda parte no tienen que hacer nada porque eso se corresponde es como a la guía que ustedes tienen que considerar para la clasificación de las variables. En los resultados Micmac, la idea es que me coloquen el plano que se encuentra en la tercera carpeta. Nada más que me coloquen este plano, pero a su vez que encerrados en círculos me muestren cuáles son las variables que se clasifican en los diferentes tipos, es decir, que tomando el plano que se muestra como resultado del software, hagan encierren en círculos o en alguna figura esta misma clasificación, es decir, que en el plano que ustedes logran
encontrar como resultados del software, pues ustedes logren identificar cuáles son las variables determinantes, cuáles son las variables autónomas, las reguladoras, las palancas secundarias, las variables clave y las variables resultados. Después de que ustedes me coloquen esa clasificación de las variables, la idea es que ustedes me las clasifiquen en el análisis de las variables, coloquen, no sé, como ustedes decidan, en un cuadrito o en un listado, por ejemplo, variables de poder, y enfrente me colocan el listado de las variables de poder, y en una gran conclusión me pueden colocar por qué se consideran esas variables de poder. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, y así para cada uno de los tipos de las variables. Y finalmente, el trabajo termina con unas conclusiones en donde lo que yo quiero que ustedes hagan es que, por ejemplo, de acuerdo al ejercicio que hizo cada uno de los equipos de trabajo, es probable que no todas las variables estén presentes para todos los tipos. Es decir, que, por ejemplo, en el análisis que nosotros hicimos, no identificamos variables de poder, o de repente no existen variables clave, o de repente no existen variables autónomas. Entonces, el propósito de estas conclusiones es que ustedes me concluyan específicamente para el ejercicio que ustedes realizaron por qué no se encuentran esas variables, a qué se debe que no existan ese tipo de variables en los resultados que arroja el software. No sé, y los variables, y esto puede suceder por diferentes cosas. Por ejemplo, porque no se consideraron todas las variables que se debían considerar, porque solamente se consideraron variables internas, porque solamente se consideraron variables externas, porque no existió una correcta evaluación de la influencia que ejerce cada una de las variables sobre las otras variables. Entonces, pues, dependiendo del ejercicio que cada uno de los equipos realizó, entonces pues la idea es que me saquen estas conclusiones. Entonces, eso es todo el informe. Necesito que no se compliquen, sino que me entreguen resultados puntuales y prácticos y sencillos de entender. Entonces, ¿a partir de dónde se saca esto? Pues a partir de la utilización de los resultados que ya elaboramos para la anterior parte del trabajo. Entonces, eso es esto. En eso consiste la actividad. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que a mí me gustaría tratar de conservar y tratar de entender la experiencia que ustedes llevan hasta el momento en el curso de direccionamiento estratégico. Entonces, de esta manera, ustedes van a ingresar a este tercer foro temático y van a partir de los resultados de la actividad que les acabo de explicar, a partir del análisis de estas variables, quiero que ustedes elaboren un audio. No tienen que hacer una presentación, no tienen que hacer un escrito, lo que tienen que hacer es grabarme en un audio en el mismo equipo de trabajo a partir de los resultados obtenidos en la actividad número 3 y me tienen que responder en este audio las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las variables estratégicas para la empresa y por qué estas serían realmente las más importantes para la organización? Es decir, que ustedes simplemente me expliquen por qué, por ejemplo, de 10 variables, 3 variables resultaron siendo estratégicas y por qué estas variables son las que pues son realmente importantes para la organización. Entonces, recuerden que esto es un audio. Entonces, otra de las cosas que quiero que me digan en el audio es, a partir de los resultados obtenidos, ¿cuáles son los principales cambios respecto a la forma en que actualmente funciona la organización que implica aplicar o considerar estas variables como las variables estratégicas? Entonces, por ejemplo, si para ustedes unas variables corresponden a infraestructura, entonces ustedes pueden decir que, por ejemplo, en la empresa en la actualidad la infraestructura no es lo más importante,
Entonces, ¿cómo esta nueva variable estratégica considerada como infraestructura me viene a cambiar las cosas como funcionan en la organización? Entonces, me van contestando eso en el audio. Recuerden que este audio es en equipos de trabajo y la idea es que ustedes pues me graben esto a partir de los resultados de la actividad. Y finalmente, algo como propósito de formación para ustedes como estudiantes es cuál es el principal aprendizaje que para ustedes como estudiantes de una especialización en gerencia implica el aplicar una técnica como el análisis estructural y específicamente a través de la utilización de un software que no es como por lo general funciona la planeación estratégica de las organizaciones respecto a las otras técnicas disponibles para el direccionamiento estratégico. Por ejemplo, nosotros vimos que existe el análisis PES, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, el análisis de la cadena de valor, entre otros. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje como ustedes el empezar a aplicar una técnica diferente en el curso de direccionamiento estratégico? Entonces, de alguna manera, este tercer foro se convierte en la sustentación del trabajo realizado con anterioridad, de la actividad número 3. Entonces, no me quiero quedar solo con la presentación, sino me quiero quedar con las opiniones que ustedes tienen y sobre la importancia que ha sido evolucionar el análisis de la organización, no solamente a través recuerden cómo ha sido la evolución del ejercicio para nosotros. Iniciamos haciendo una descripción, seguimos aplicando las técnicas y ahora pues pasamos al tema de prospectiva y de análisis estructural. Entonces quiero entender cómo ha sido la evolución de ustedes respecto al pensamiento. Bueno, eso respecto a esta actividad. Y pues finalmente ya se encuentra habilitada la evaluación del curso. La evaluación es corta, realmente es una evaluación muy sencilla, sino que simplemente por cuestiones de configuración de la plataforma lo dividí como en 2 partes. La primera son nada más 8 preguntitas, la primera parte del examen, y la segunda parte pues es una sola pregunta, pero que tiene pues una gráfica que quiero que me analicen. Entonces tenemos todas las actividades hasta el 3 de diciembre. La verdad son actividades muy sencillas, no se compliquen, es lo más práctico posible. Entonces si tienen alguna duda o si tienen alguna inquietud, nos vemos este jueves en la tutoría virtual. Ya se encuentra programada para que se desarrolle en Blackboard Collaborate. Entonces lo que les sugiero es que en lo posible para la tutoría del jueves tengan listo la presentación, el análisis de las variables, para que con base en las preguntas que ustedes tengan sobre el ejercicio puedan elaborar el audio que quede pues registrado en la plataforma y pues logremos hacer un último repaso para la presentación del examen. El examen solamente tiene un intento, pero pues la verdad es muy sencillo, es muy fácil, van a tener el tiempo suficiente. Entonces simplemente espero que terminen de manera apropiada el desarrollo de estas actividades que les he planteado. Son muy sencillas, son muy fáciles. La primera actividad les entrego la plantilla de la presentación. Si ven, lo único que tienen que hacer es tomar el mapa del anterior trabajo y clasificar las variables y posteriormente elaborar el audio para que me quede pues con el análisis específico que ustedes hicieron, como la sustentación de la primera parte, y luego pues finalmente la elaboración, pues la presentación de este examen. Entonces cualquier cosa, cualquier inquietud, quedo atenta. Nos vemos en la tutoría. La idea es que el jueves ustedes traigan todas las dudas necesarias para culminar con esta actividad. Entonces muchísimas gracias y nos estamos viendo.